capítulo 18. Gloria sea el Señor. Bendito Dios. Cuando tengamos el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, decimos, confirmamos con un amén. 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 Gloria sea el Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 18. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1 al 5 y le damos lectura honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Amén. Gloria sea a Dios. Y la palabra del Señor dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dios bendiga su palabra. Puede usted sentarse. Gloria sea a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Gloria sea el Señor. Vamos a predicar bajo el tema requisitos para heredar el reino de los cielos. Amén. Requisitos para heredar el reino de los cielos. Una pregunta tan grande que hay ahí y una respuesta que nos deja a nosotros sorprendidos y con una certidumbre de que si nosotros nos ponemos a analizar la vida de un niño, las condiciones de un niño, nos vamos a sorprender, porque en el niño, como Jesús pone de ejemplo a un niño y lo llamó y lo puso de ejemplo, cuando ellos preguntaron, bendito Dios, y nos damos cuenta del por qué Jesús dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si analizamos la vida del niño, el niño, usted se va a dar cuenta que en un niño no hay maldad, en un niño no hay rencor, en un niño no hay mentira. En un niño encontramos los requisitos de los cuales Jesús dice que si no os volvéis y os hacemos como niños, no heredaremos el reino de los cielos. Por eso el tema requisitos para entrar al reino de los cielos. Hay que llenar requisitos. La palabra del Señor dice que, bendito Dios, habla del arrebatamiento. Allá en la primera carta a los tesalonicenses y su capítulo 4 nos empieza a hablar sobre la venida de Cristo. Y que a la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego los que hayamos quedado seremos arrebatados, bendito Dios, y nos reuniremos con el Señor en las nubes. Ahora, los requisitos para eso es hacernos como niños. Usted se da cuenta hoy en el pueblo de Dios, y esto acontece en lo que es la iglesia de Cristo. Acontece que, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos finales donde ya Cristo está a la puerta. No podemos decir con exactitud cuándo, ni qué día, ni a qué horas, porque la palabra dice que eso solo el Padre lo sabe. Pero nosotros anunciamos de que Cristo viene y estamos viendo los cumplimientos de la palabra, que cada día la palabra se va cumpliendo. Pero aquí hay un llamado de atención a llenar un requisito. Por eso la palabra dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahí me detengo porque ese es el versículo clave del mensaje. Entonces, ¿qué acontece en la vida de el adulto, del creyente en estos tiempos? Unos se creen mejor que otros. Eso se llama envidia. En el niño no hay envidia.
El niño ahorita usted le puede pegar, castigar, pero el niño no le va a guardar rencor a nadie. Va a llorar y todo, y se va a enojar, pero el niño le pasa y vuelve otra vez. El niño, usted ahorita le quita los juguetes. El niño se va a enojar y va a llorar, pero porque le quitó los juguetes no le va a guardar rencor. En el niño no hay envidia, en el niño no hay mentira. En el niño es lo que hay es sinceridad. En el niño lo que hay es virtud de vida. Una vida, bendito Dios, por eso dice la palabra del Señor: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces, cuando miramos esas cosas, esas virtudes que los niños tienen, entonces nosotros debemos de preocuparnos como pueblo de Dios y examinarnos, hacernos un autoexamen, qué es lo que hay en nuestros corazones. En el pueblo de Dios ahora dije, hay envidia, porque uno se cree que predica mejor que el otro. En el pueblo de Dios ahora hay pleitos, hay contiendas, hay disensiones, hay orgullo, hay vanidades, hay envidia, hay de todo. Lo que menos hay es amor por Cristo. Y la palabra, por eso el tema, requisitos para heredar el reino de los cielos. La palabra nos deja claro a nosotros, y lo vamos a ver a través de la Escritura, que nos enseña y dice que si no podemos amar al hermano, al prójimo, ¿cómo vamos a amar a aquel que no podemos ver, que es a Jesús de Nazaret? Y entonces es ahí donde nosotros debemos de actuar, es ahí donde debemos de reconocer, de darnos cuenta cuán importante es que nosotros nos volvamos a ser como niños. El niño tiene el corazón puro. Ahí le digo, no hay contaminación alguna. Mire, yo lo decía ayer y se lo dije a Carla, bendito Dios, nosotros preocupados aquí, preocupados por el sepelio del niño, qué le vamos a poner, qué se va a hacer, cómo va a hacer esto y lo otro. Y el niño está feliz con el Señor ya. Entonces eso es lo que nosotros debemos de ver, de darnos cuenta. ¿Por qué? Porque en el niño no había pecado, no hay pecado. Los niños son del Señor. Los niños de 1 año en adelante, bendito Dios, damos a conocer, y la palabra lo dice. Por eso los niños son ellos bautizados cuando ya tienen 12 años. Ahí es donde se van a bautizar, porque Jesús también eso nos lo enseña a través de la palabra. Pero démonos cuenta, ahora ¿qué es lo que hay? Ahora lo que hay es la iglesia, el pueblo de Dios, porque tiene rótulos, iglesia fulana de tal, comiéndose a la iglesia sutana de tal. Entonces eso es ahí donde dice el Señor, que si no volvéis a ser como niños, no vamos a heredar el reino de Dios. Sí, Señor. Hay requisitos que nosotros tenemos que cumplir, mandatos que debemos de cumplir, de los cuales se nos olvida de lo que Dios pide que nosotros tenemos que cumplir para poder hacer. Por eso aquella iglesia que está, mire, siempre no está predicando para edificación del pueblo, sino para estar echando tierra a los demás, enterrándole, menospreciando a los demás. Entonces es ahí donde nosotros debemos decir, bueno, entonces ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos si lo único que estamos haciendo es, bendito Dios, estamos señalando a los demás, acusándolos? La palabra dice, con la vara que fuiste medido, serás medido y aún se te añadirá más. Son las cosas que hay. Por eso, requisitos para heredar el reino de los cielos. En nosotros debe de haber un corazón limpio, puro, sin contaminación, sin raíz de amargura. Un corazón que verdaderamente esté humillado delante de la presencia del Señor. Aquí los discípulos querían ellos entrar en una contienda. ¿Qué contienda? A ver quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Aquí los discípulos, había uno que se recostaba en el pecho de Jesús, y ese era Juan, que se recostaba. Pero eso a ellos no les caía bien. Eso ellos no los tomaban para bien, sino que eso en ellos provocaba celos, provocaba disensiones, pleitos. ¿Por qué? Porque pensaban que Jesús miraba mejor a uno que al otro. La palabra nos dice que a todos nos ve por iguales.
Y esas son las cosas que nosotros debemos de saber. Aquí no es porque sea pastor, aquí no es porque sea evangelista, aquí no es porque sea músico, porque sea diácono, porque sea mujer, porque sea diaconisa, porque sea profeta. No, no es por eso. Dios a todos nos ve por igual. Él no hace acepción de personas. Pero cuando nosotros cometemos un error, en vez de ir, y es aquí donde entramos, cuando cometemos un error, en vez de ir a edificar, a ayudar a cada persona, lo que hacemos es, lo enterramos vivo, lo menospreciamos, lo juzgamos, lo condenamos, y lo estamos señalando en todo momento. Y esa es una de las cosas de las cuales aquí dice, os digo, y digo, por cierto, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, un corazón podrido no puede entrar al reino de los cielos. Un corazón contaminado no puede entrar al reino de los cielos. Sí, Señor, amén. Lamentablemente tenemos que decirlo de esa manera, porque la palabra lo dice. Si usted tiene una fruta podrida, no se la va a comer, la va a tirar a la basura. Y eso es lo mismo que aquí acontece. Que un corazón lleno de envidia, lleno de orgullo, lleno de jactancia, no va a entrar al reino de los cielos. Son las cosas que la iglesia debe de entender en el tiempo que vivimos. No podemos vivir nosotros como viven los de allá afuera, los del mundo, los que no están convertidos. No, nosotros tenemos que marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice a nosotros que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el que murió es Jesús de Nazaret. Nosotros no hemos muerto ni vamos a morir por nadie. Ya el pago fue, bendito Dios, aceptado. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir, a hacer pedazos el acta de los decretos que era contraria, la clavó en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros y nos mostró su inefable amor. Así nosotros tenemos que amar. Por eso dice, Dios es amor. Pero si nosotros no podemos, o decimos que amamos al hermano, pero estamos señalándolo, pero estamos nosotros siempre con esa, tirándole esa envidia, entonces nosotros no amamos de verdad, amamos de labios, pero no de corazón. Ese es el problema que hay ahora en el pueblo del Señor. Por eso esta palabra, y no solo ahora, en los discípulos estaba esto, y Jesús lo saca a reducir para que nosotros no caigamos en el error. Pero déjeme decirle, ese es lo primero que caemos. Así es, sí, Señor. Ese es lo primero que caemos. Se nos olvida que Jesús dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que hacernos como niños. Por eso dice, si uno te pega la mejilla, pues pone la otra. No te cobres. No hagas las cosas por ti mismo. Deja. Por eso miramos a través de la palabra del Señor. Déjenme ir allá a primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, y su capítulo 2 y su versículo 9 dice, si lo tiene, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Sí, Señor, amén. Escuche bien, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si yo lo estoy señalando, si yo estoy hablando mal de usted, es porque le aborrezco. ¿Y qué me hace ver eso a mí? ¿Cómo me hace ver que yo aún todavía estoy como si estuviera sin Cristo? Estoy en tinieblas, en la oscuridad. Y usted y yo, para ver en la oscuridad, necesitamos luz que nos alumbre. Y es ahí donde debemos de ver por qué la palabra del Señor nos enseña. Es facilito, yo lo he dicho y lo he predicado. Es fácil predicar en contra de esto, en contra de lo otro. Pero es
Lo complicado es el poner la palabra por obra, el vivir la palabra. No hay mejor medicina que, mire, no hay mejor medicina de todo. Que digan lo que digan, guardar silencio. Porque es ahí donde la palabra del Señor se cumple, que el que peleará por nosotros es el Dios de los cielos. El que peleará por aquel que está siendo vituperado es el Dios de los cielos. Pero nosotros debemos demostrar que verdaderamente el amor de Cristo está en nosotros. Debemos demostrar que verdaderamente el amor de Dios ha llenado nuestros corazones, ha venido a causar ese impacto de gloria, de transformación en nuestra vida, que ya no somos los que deseamos el mal, ya no somos los que llevamos la contraria, los que estamos envidiando, los que guardamos rencor, ya no somos esos. Ahora al contrario, sino que les vamos a mostrar la misericordia de Dios. ¿A través de qué? A través de, como dice la palabra, que hay que vencer el mal haciendo siempre el bien. Entonces cuando nosotros estamos escuchando que se está diciendo esto, tenemos que hacer el bien. Y eso nos lleva a nosotros a que nuestro corazón está limpio y estamos nosotros siempre buscando el ser como un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Mucha gente dice yo me voy con Cristo. Pero bueno, ese es un decir nada más. Si Cristo viene hoy, la gente dice nos vamos, todos dicen amén. Pero se dice amén por costumbre. Pero los corazones solo Dios los conoce. Los corazones solo es el Señor el que puede ver, saber lo que hay en esos corazones. Y es ahí donde está el grave problema de todo. Y ahí dice que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Lo está diciendo ahí. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Nosotros fácil podemos decir, no, pero es que fulano de tal pecó y lo podemos condenar, pero nosotros no somos jueces. A nosotros el Señor no nos ha puesto por jueces, sino que nos ha puesto a nosotros, bendito Dios, para que mostremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice el versículo, en capítulo 1, ahí en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿A dónde va esto? Simple y sencillo. Que no practicamos la verdad cuando estamos nosotros señalando, cuando estamos juzgando, cuando estamos menospreciando, no estamos practicando la verdad. ¿Por qué digo esto? Jesús no nos enseñó eso a nosotros. Jesús a través de la palabra nos enseña la misericordia y el amor. Nos demuestra que también es fuego consumidor, pero al que le toca, al que le corresponde juzgar es a Jesús, no a nosotros. ¿Y a qué voy? A que Jesús le presentaron a aquella mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Se la llevaron y le dijeron, Rabí, aquí esta mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Por lo cual la ley manda que debe de morir siendo apedreada. Jesús dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y vino aquella mujer, aquellos hombres y empezaron, pum, 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 a botar todas las piedras que tenían en la mano. Jesús volvió a ver y dijo, ¿dónde están los que te querían apedrear? Entonces ella dijo, todos se fueron. Cuando Jesús levanta la cabeza y le dice, ok, vete, pero no peques más. No le dijo, te condeno porque fuiste, no. Es ahí donde muestra la misericordia. Y Jesús aún así no le dijo, vete porque esos están igual que vos. No, no le dijo eso. Jesús nos enseña a nosotros a mostrar y a vivir el amor que Jesús vino a poner a sembrar en nuestros corazones. Eso es lo que pasa. Pero ahora no podemos nosotros entender. No hemos entendido. Y nos damos la libertad, la cual la Biblia no nos enseña,
a poder condenar. A nosotros no nos han puesto a condenar, sino que nos han puesto a que llevemos las buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree, que dice la palabra del Señor, que y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere, dice, ha sido condenado. Eso la palabra lo dice. Pero no somos nosotros los que condenamos, es el mismo Dios. Por eso dice que os digo que si no os hacéis como uno de estos pequeñitos o como niños, no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Para heredar el reino de Dios, en nosotros debe haber sinceridad, lealtad. No debe haber pleito, no debe haber envidia, no debe de haber orgullo. Y ahora la gente, bien orgullosa. Bendito Dios. Ahora la gente, todo lo que hay es orgullo. Y ese es el problema de lo que estamos leyendo a través de la palabra. Por esos requisitos para heredar el reino de Dios o el reino de los cielos. Lo que no debe haber y lo que debe haber en nosotros. ¿Cuáles son los requisitos para heredar? No tener envidia, no tener rencor, no tener pleito, no tener jactancia, vanidades, muchas cosas de esas. Porque señalamos, somos de esa índole. Y ahora es donde nosotros damos cuenta el por qué. El por qué Jesús tuvo que decirle a estos discípulos de una manera eficaz para que ellos pudiesen entender, pero para que nosotros también entendamos ahora. Y por eso dice, y vuelvo allá al libro de Mateo, y digo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Oiga bien. Pero el pueblo de Dios ahora está en que si uno comete una falta, lo primero que están es condenándolo, mandándolo al infierno, desechándolo, menospreciándolo, deseándole el juicio de Dios sobre uno. Y viceversa, muchas veces pasa en uno también. Si uno ve que alguien cometió una falta, lo mismo hace uno. Entonces, aquí están los requisitos. Y muchas veces aquel que cometió aquella falta tuvo más valor en poder él humillarse y pedir perdón, y uno sigue condenándolo. Porque uno no sabe la relación personal que se tiene con Dios. Y esas son las cosas que debemos de ver. Esas son las cosas que necesitamos entender. Porque Jesús, solo porque alguien le falló, Él no lo va. Sí, hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Cuando el pecado que no es de muerte, aquel viene y se arrepiente y pide perdón, y viene Jesús y lo perdona. Pero como nosotros no sabemos que el Señor lo ha perdonado, seguimos condenándolo, seguimos señalándolo. Déjeme decirle en español, barremos y trapeamos la casa con él. ¿Por qué? Por la falta que cometió, por lo que hizo. Y eso es ahí donde nosotros debemos de recapacitar, debemos de entender. Yo les compartía a la hermana Belinda en cierto mensaje que prediqué en una congregación. El Señor, mientras predicaba, me mostraba y me permitía ver lo que era la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios muestra eso? Porque nosotros somos prestos, porque nosotros somos prestos prontos para hablar. Y es ahí donde Dios dice, espérate. Si muchas veces vamos a ir, no es para ir a señalar, no es para ir a enterrar, sino es para poder ir y ser de bendición para los demás, porque la palabra es la del que sirve de bendición para aquellas almas, para aquel pueblo que está sediento y hambriento de palabra. Ahí dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Miramos que Jesús vino. A Jesús le dijeron, lo señalaron, diciendo, por Belcebú,
echa fuera a los demonios. Y él lo único que respondió es diciéndoles que si por Belcebú echaba fuera a los demonios, ¿por dónde lo echaba el padre de ellos? Haciendo constar de que muchas veces el mismo diablo está dividido, sino está unido para hacer su maldad. Por eso, él nunca contradijo lo que le decían. Al contrario, él hacía el bien. Le decían, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Él les dijo, será lícito si un buey cae en el hoyo, ir a sacarlo en el día de reposo, o lo van a dejar ahí que se muera. Con eso les hablaba él. Por eso es que aquí les pone el ejemplo a estos discípulos, porque ellos querían saber quién iba a ser mayor, quién iba a mandar en el reino de los cielos. Y así hay ahora. Hay quienes que se hacen sentir que ellos son mejores que los demás, porque dicen, es que yo sé más Biblia. El que dice saber Biblia no sabe nada, porque la Biblia lo dice. Aquí no es porque yo me sé unos cuantos versículos, no. Aquí podemos estudiar la Biblia y nos la podemos aprender de pe a pa, pero la misma palabra del Señor dice, el que dice saber no sabe absolutamente nada. Aquel que sabe se llama Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros simplemente estudiamos la palabra del Señor, bendito Dios, la escudriñamos para poder pedirle al Señor que nos haga entender lo que quiere que hablemos, no para jactarnos, para saber que decimos, que somos maestros, no, nada de todo eso. Aquí nosotros somos los que debemos de estar siempre humildes, humillados, sirviendo al Dios de los cielos, que por su misericordia Él nos ha rescatado. Amén, gloria a Dios. Por eso, hay quienes que se jactan demasiado y dicen, bendito Dios, se hacen ser mejor que los demás. Pero no es así, de esa manera. Entonces, ahí mismito en el capítulo 18 de Mateo y el versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces, oiga bien, y ahí lo dice, ay, dice, del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ese es el problema. Esas son las cosas. Por eso he entendido a través de la Escritura y lo que el Señor me ha hecho saber, que es mejor guardar silencio cuando tenemos que guardar silencio y dejar que sea Dios obrando. Porque hay quienes que ya se creen que están en el cielo, pero no. Peligro. Pueden estar más lejos que los demás. Porque la Biblia dice que los postreros serán los primeros y los primeros los. Entonces hay que saber. Pero hay quienes que se están dando el taco de decir que están cerca de la presencia del Señor. Y es ahí donde debemos de ver. Es ahí donde debemos de nosotros darnos cuenta. Muchos pueden llegar a pensar que este mensaje lo estoy predicando para defender. Yo no me defiendo de nada. ¿Para qué? Pero debemos de reconocer lo que la palabra nos enseña a nosotros. A mí me pueden llamar ladrón, a mí me pueden llamar de esto, a mí me pueden llamar de lo otro. Que digan lo que digan. Eso a mí no me va a hacer apartarme de la fe en Cristo Jesús. Al contrario, eso me da más ánimo. ¿Para qué? Para seguir peleando la buena batalla de la fe. Porque eso quiere decir que verdaderamente, bendito Dios, estamos en el camino. Por eso dice la palabra del Señor. Pero miremos cuánto alrededor del mundo, cuánto pueblo alrededor del mundo, las congregaciones se sienten mejores unas que otras. ¿Cuántos? Muchísimos. Mucho pueblo de Dios está en esa manera. Se siente mejor que los demás. Porque aquí no hacemos esto. Porque aquí no permitimos esto. No, porque aquí esto. Mire,
Hay que dar gracias a Dios cuando no se permiten esas cosas. Pero no nos podemos nosotros vanagloriar y decir cosas de las cuales el día de mañana pueden llegar a estar ahí también. Así es, amén. Eso es lo que pasa. Pero ahora la gente, el pueblo de Dios, no, yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia es así. No, yo no voy a la otra porque esa iglesia es así. No, porque mire eso, no, nada. Eso es estar juzgando o señalando. Así es, amén. Eso es estar uno siendo, bendito Dios, queriendo ser, diciendo, mejor dicho, que somos mejores que los demás. Eso es lo que pasa. Si somos luz, entonces hay que ser luz. Donde sea que estemos, donde sea que el Señor nos permita ir, ahí hay que ser luz para la gloria y honra del Señor. Nosotros no podemos creernos mejor que nadie. Yo no puedo creerme mejor que predico mejor que los demás. No. Dios a cada uno le da su poquito o su talento para que haga lo que tenga que hacer. A cada uno. Porque la sabiduría viene de parte de Dios. Pero eso nos da a entender que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero si no amamos al hermano, pues no amamos a Dios tampoco. Así es, amén. Porque si no amamos al que está a la par nuestra, ¿cómo vamos a amar a aquel que no podemos ver? No podemos. No podemos, de ninguna manera. Esas son las cosas que la iglesia debe recapacitar en el tiempo de que estamos viviendo. Si Cristo está a las puertas, si Cristo pronto viene, entonces ¿quiénes van a heredar el reino de los cielos? ¿Será que allá en el cielo hay un cuarto para los buchincheros? ¿Hay un cuarto para los envidiosos? ¿Hay un cuarto para los que están pleiteando? ¿Hay un cuarto para los chismosos? ¿Hay un cuarto para los envidiosos? ¿Hay un cuarto para los orgullosos? No. Allá todos vamos a estar igual. Los que entraremos en el reino de los cielos, los que tenemos que esforzarnos a pelear la buena batalla de la fe para estar en el reino de los cielos, ahí todos vamos a estar unidos como un solo hombre. Aquí en la tierra es donde está el problema. Y mientras estamos en esta tierra, la prueba la tenemos en esta tierra. El examen lo tenemos aquí en la tierra. Porque si no pasamos el examen aquí, no vamos a volar con Cristo. No vamos a volar con el Señor. Y eso que puede hablar en lengua, puede lanzar, puede profetizar lo que quiera. Pero si estamos de esa manera, no vamos para arriba. Así es, amén. De ninguna manera. De ninguna manera. Y eso es lo que pasa. Esas son las cosas que uno tiene que darse cuenta. Ya ahorita en la madrugada, no en la madrugada, en la mañana, en la mera mañana, el Señor me ponía esa palabra. El mensaje, el versículo del capítulo 27 de los Salmos que habló la hermana Sandra, y el versículo 14. Ahí dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová. Y esa es una de las verdades. Nosotros tenemos que alentarnos en Cristo Jesús, seguir adelante, seguir peleando la buena batalla, firmes, pero no podemos continuar con la rutina de siempre. ¿Cuál rutina? La rutina de menospreciar, la rutina de calumnias, la rutina del chisme. No podemos ya. Todo eso tiene que cambiar en nosotros. ¿Por qué? Porque eso está para que nosotros seamos descalificados. Y ahí la palabra lo dice. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Ahí está el detalle. Por eso es que la iglesia del Señor, ahora tenemos que saber con exactitud qué es lo que en realidad nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos peleando? ¿A qué es lo que nosotros le tiramos? Cristo pronto viene. Y si nosotros estamos pleiteados, ¿para dónde vamos? Cristo pronto viene.
Mire lo que dice, yo se lo leo, no lo busque, pero está en primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y es ahí donde nosotros necesitamos darnos cuenta. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cuál es el pensamiento de un niño? Jugar. Abrir la refri, buscar jugo, buscar lo que va a tomar, pero comer. Pero el pensamiento del niño es jugar. Ese es el pensamiento de un niño. ¿Cuál es el pensamiento de nosotros? Entonces ahí dice, al niño usted lo regaña ahorita, no haga eso, por el momento no lo va a hacer, pero cuando uno se descuida, allá lo está volviendo a hacer. ¿Por qué? Porque el pensamiento es ese, jugar. Entonces ahí es donde nosotros debemos de saber que no podemos caer en el error de lo que estábamos haciendo y seguirlo haciendo. No podemos seguir arrastrando eso de ninguna manera. No se puede, porque si seguimos de esa manera, entonces es ahí donde nosotros vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y como le dije, si Cristo viene y están esas cosas en nosotros, no vamos para ningún lado, no vamos para el cielo. No vamos al cielo. Así no vamos a llegar. La primera carta no lo busque, yo se lo leo también. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Escuche bien: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Pero si nosotros no desechamos esas cosas, no vamos a entrar al reino de los cielos. En vano hemos trabajado, en vano hemos peleado la buena batalla de la fe. Por eso nuestros corazones deben de estar limpios. Escuchamos que ya están diciendo de esto, deje lo que digan, amén, Señor, bendícelos. La palabra aún dice, hay que amar a nuestros enemigos. Qué difícil es amar a un enemigo, ¿verdad? ¿Es difícil? Sí. Bueno, yo espero que no tenga enemigos, pero es difícil. ¿Cómo se va a amar a un enemigo? Se tiene que amar porque la palabra lo dice. La palabra dice que hay que siempre orar por aquellos que nos desean mal. Aquellos que nos maldicen, hay que bendecirlos. Aquellos que nos vituperan, hay que orar por ellos. Y ahí dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si esas cosas están arraigadas en nuestro corazón, no vamos a heredar el reino de los cielos. No vamos a alcanzar salvación de ninguna manera. ¿Cómo? ¿Cómo podremos hacerlo? Si el corazón está dañado, si el corazón está podrido, hay podridumbre en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a hacer? Por eso lo dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si hemos gustado, debemos de practicar lo que el Señor quiere que practiquemos, que es la misericordia y el amor. Bendito Dios. ¿Qué pensamos nosotros de un niño? ¿Qué tiene un niño? Un niño tiene miedo. Un niño no tiene envidia.
no tiene malos pensamientos, nada de todo eso. Y ahí está. Y Jesús dice, la palabra dice, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo pues que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Usted y yo podemos buscar de Dios, ayunar, vigilar, aguantando hambre estamos, si el corazón está podrido. Aguantando hambre estamos. Así es, amén. Si en nosotros, porque mire, usted y yo no podemos buscar de Dios si le deseamos el mal al hermano. Y si podemos, pero lo único que vamos a hacer, nos vamos a enfermar. Porque el ayuno y la vigilia no está siendo de bendición para la vida de uno. Eso es lo que pasa. Y es ahí donde nosotros miramos. Y por sí vamos a ver el respaldo de Dios, que Dios nos está respaldando, pero no es así. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. ¿Y quién es aquel que hace esas cosas? El altivo, el peleonero, es el que hace aquellas cosas. Y es ahí donde vamos a ver, donde no hay revelación de Dios, sino que, por eso muchos dicen, no, es que no tengo que tener revelación de la palabra para predicar, pero sí confirmación. Y si no hay confirmación, no puede predicar. Es por eso. Ahora termino y dice, así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Y a decir al Señor que guarde nuestros corazones de todo.